Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Comemos lo que somos. Y hoy vamos a hablar de cocina judeo-española. ¿Cómo se ve la gastronomía en la cocina judía? Y lo que pasa es que esta cocina dice que cuando la persona come, no solamente se alimenta de proteínas, minerales y vitaminas, sino que también se alimenta de la energía del alimento y que la energía alimenta nuestra alma. Y por eso llamamos a este programa Cocina para el Alma. Y tenemos aquí a Javier Zafra, Un que saludo a todos. viene a acompañarnos. Javier es cocinero, es chef, investigador, director gastronómico de la red de juderías. Y viene a hablar aquí de todos estos temas con nosotros, porque esta cocina también habla de rituales, habla de tradiciones, habla de todas estas cosas que se hacen alrededor de la mesa. Habla de las madres que cocinan para la familia, que enseñan las recetas, que van de generación en generación. Todas esas cosas que igual en esta actualidad y con este mundo tan frenético y rápido hemos perdido. Entonces, bienvenido, Javier. Muy buena, encantado de estar con vosotros. Un saludo muy Un grande a placer. todos. Un placer, Mira, Javier. te va a poner Gracias. en grande. Gracias, Martín, gracias. Muy bien. Te presento aquí a Saitel Saitel. y Buenas, a Martín. encantada de Hola. tenerte, Javier. Hola. Saitel, nutricionista, Martín, chef como tú. Un placer tenerte aquí, colega. Ahí. Ahora te contaré qué seríamos nosotros en el judaísmo, los chefs o los cocineros. Ahora te voy a contar eso, que te va a gustar, Martín. Pues me interesa mucho. Gracias. Y cuéntanos, mira, lo primero de todo, el título del programa. ¿Por qué decimos que la cocina puede ser una cocina para el alma? ¿Cómo podemos nutrir nuestra alma? Claro, bueno, ya el título en general del programa, Comemos lo que somos, es un concepto que si lo llevamos al terreno de Hipócrates, del médico, es el concepto de que el alimento sea tu medicina. Fíjate, estamos hablando del siglo II, siglo III, o sea, ya hay un concepto hipocrático, que luego el famoso juramento hipocrático de todos los médicos, ¿no? Fíjate lo importante que es. Y lo que me dice es que la cocina tenga alma, ¿no? Ese concepto para el judaísmo, hay un dicho que dice, una cocina que no tiene reaj es olfato, aroma, es una cocina que no tiene ruaj, que no tiene alma. Qué O sea, bueno. si no tiene aroma, no tiene alma. Imagínate lo importante que es. ¿Por qué? Pues el concepto de reaj y ruaj en el hebreo antiguo no existen vocales y tiene las mismas raíces. Al tener las mismas raíces, que esto es un concepto de gematría, es decir, de numerología, etcétera, al tener esa misma numerología, las palabras que se parecen tienen una conexión interna. Entonces, por eso reaj, que es aroma, y ruaj, que es alma, tienen esa conexión. ¿Y por qué el reaj? ¿Por qué el aroma es tan importante en el judaísmo? Porque según la historia judía, según la religión judía, Dios insufla al hombre la vida soplándole en la nariz, soplándole. Y por ahí es por donde entra la vida. O sea que fíjate si es importante el órgano sensorial, el olfato para el judaísmo. Así que la cocina judía está Tiene relación espíritu también, ¿no? Claro, Inspirar. Expirar y luego conectarlo con el alma, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más interno de una persona. Sin alma, pues lógicamente no estaríamos aquí. Así que estamos nutriendo desde el principio que se entra a una cocina, se está nutriendo no solo con la vista, no solo con el sabor, sino también con el aroma. El concepto que se llama flavor, ¿no? Ese concepto de no es solo sabor, cuando estamos tomando no es solo sabor, que son solo 4 sabores, sino a la misma vez la conexión con el olfato, que es lo que nos da todos los matices. Sin el olfato no podríamos tener ningún matiz, no sabríamos lo que es
la canela, o no sabíamos lo que es la vainilla, o sea, no tendríamos eso. Tendríamos dulce, salado, amargo y ácido. Dime, Martín. Sabido que a un enólogo le tapas la nariz y no distingue entre un vino tinto y un vino blanco. Ahí está. Fíjate qué importante es. Yo fíjate una curiosidad que he tenido un año entero. Me sacaron piedra en el riñón para que veamos la conexión que tienen todos los órganos del cuerpo, la conexión que tienen. Me sacaron piedra en el riñón y he estado un año con piedra en el riñón, que pasándolo fatal. Bueno, pues ¿sabéis lo primero que perdí? El olfato. Qué fuerte. Perdí el olfato. Fijaros qué importante es el olfato, para el riñón para el olfato, y aparentemente no tiene ninguna conexión. Y yo pensé que había sido de un COVID que tú pasé muy, muy fuerte. En cuanto me han quitado la piedra del riñón, al día siguiente empecé a oler. Increíble, se lo dije al médico, digo, oye, si no lo tenéis escrito en bibliografía, ponerlo, porque sepáis que esto tiene conexión. Qué fuerte. Y prácticamente había muy poco investigado, para que se vea que todos los órganos tienen su función y están conectados. Todo en el cuerpo está por algo y está conectado. Sí, sí. Y ahora que hablas de esto, de la conexión del alimento, del olor, del alma, no solamente al que le llega y al que come, sino también el que lo cocina, ¿no? La importancia de cuál es la actitud, cuál es la intención, qué es lo que está pasando con el que cocina. Claro, los ingredientes, mira, cuando yo empecé a investigar cocina judía, que fueron hace 7 años empecé, me dijo uno de los grandes investigadores dentro del judaísmo, ¿no? Del cristojudaísmo, que son los judíos que se habían convertido y en secreto pues seguían practicando la religión hebrea. Él se llamaba David Gilly, murió en el COVID, bendita sea su memoria. Siempre que se recuerda a alguien que ya no está entre nosotros, ese sería el dicho, bendita sea su memoria. Bueno, pues David Gilly me dijo que cuando empecé a escribir, me dijo, bueno, tú no eres judío, Javi, tienes que tener en cuenta que la religión es importantísima. O sea, tú, aunque quieras llevarlo solo al terreno gastronómico, tienes que tener una visión holística del proyecto. Y lo que yo pensaba que iba a ser solo gastronomía, es decir, solo cocina, empecé leyendo libros que no tenían absolutamente que ver nada con la cocina. De hecho, no existen libros de cocina medievales, antiguos. De cocina existen libros muy pocos, y de cocina judía ninguno, ya le digo, ninguno. Bueno, pues él me dijo, no puedes separar religión, tradición, historia con la cocina. Es decir, todo eso es un tándem, todo eso va unido y no se puede disociar. Y es verdad, sí, para los judíos la religión lo marca absolutamente todo, como el pueblo elegido por Dios, y la cocina se convierte, y aquí es donde voy a concretar tu pregunta, la cocina se convierte, es más, la cocina no, en la mesa se convierte en el altar doméstico donde se agradece absolutamente todo lo que hay puesto encima de la mesa. Y se agradece desde un punto de vista pues muy interesante para los cocineros y para, en general, todos los que sirven ingredientes en la mesa judía, porque se empieza recordando los que sembraron el trigo, los que lo regaron, los que lo recolectaron, los que lo molieron. Es decir, hay un recuerdo de toda la cadena alimenticia, de todos los que intervienen por encima de todo Dios, como ser que propicia que crezca, ¿no? Pero todo ese recuerdo se lleva a la mesa. Entonces, cuando tú pones una jalá judía, un sabbat, es increíble porque las bendiciones empiezan recordando el que sembró el trigo. Fijaros qué agradecido, ¿no, Martín? Como cocineros, que empiecen agradeciéndole y finalmente al cocinero, el que se levantó temprano, el que amasó y el que sirve eso calentito en la mesa, ¿no? Es decir, hay un recuerdo de toda la cadena, de todos los que intervienen. Ese agradecimiento como cocinero para mí es fundamental, porque cuando tú, hombre, determinados restaurantes de comida rápida nadie agradece a nadie, pero cuando empieza la cuenta, cuando la cuenta de la comida, cuando la factura va a ser voluminosa, se empiezan a agradecer muchas cosas. Y yo digo, a veces que no, simplemente que te pongan un tomate sin sal siquiera, un tomate con un poco de aceite también hay que agradecerlo. No hace falta que cobremos por el tomate. Oye,
Es una cadena de agradecimiento bueno, es una bendición. Y sí, yo bueno, familiaridad, como te imaginas, mis antepasados judíos, con mis abuelos, que aunque argentinos, pues he convivido con ellos alguna vez y de visita y tal. Y sí, efectivamente, suscribo lo que dices. Agradecían y cada comida, y no importa qué fuera, pues había un recuerdo o un recuento de todo lo que había, ¿no? Esa cadena por la que había ido pasando y siendo procesado, las personas que habían participado y todo. Sí, Sí. Además, Martín, si tú, tu familia, de tus nonas, de tu abuela, de tu madre, seguro que habrás heredado la famosa libretilla. Por eso digo que no hace falta el libro de recetas judías, porque ya cada madre, cada nona va apuntándolo todo. Y me parece siempre esas libretillas tan entrañables, porque ahí hay un recuerdo implícito. Si alguien te ha dado una receta, que el concepto de receta para los judíos no existe, se llama comidica. El concepto de receta es para los médicos. ¿Te van a recetar algo? Bueno, pues fíjate ese concepto hipocrático con el que empezábamos, pues ahí lo tienes, ¿no? Las mujeres judías llaman comidica. Pues cuando te dan esa receta, esa comidica, siempre aparece al lado quién te la ha dado, ¿no? Y yo tengo el libro heredado de mi madre, la libretilla siempre pone, y lo leo, ¿no? Vecina Antoñita. Y yo no sé ni quién es la vecina Antoñita, o perilla de la tita Carmina. ¿Sabes? Entonces, como que hay un recuerdo de agradecimiento, quién te pasó esa receta y sigue viva. Y yo eso al principio no lo entendía, porque iba buscando la receta, pero me di cuenta que era tan importante, o más si cabe, de la receta, sí, poner sí. el nombre de las personas. Y me he encontrado, bueno, ya luego lo contaré, cuando te cuente la anécdota, Martín, recuérdamelo de las rosas, que ya te voy a contar una cosa bonita. Lo de las rosas. Mira, yo te digo, obviamente, bueno, mis dos abuelas, Catalina y Luisa, Catalina de origen libanés y Luisa de origen judío, ambas con sus recetas diametralmente opuestas, son muy diferentes, pero cada vez que tú haces o repites una receta de alguna de ellas y verbalizas o mentalizas su nombre, hay una energía que se canaliza, ¿no? Y es muy bonito. No hablo de romanticismo tal, pero le da, sí, tiene su aquel, muy bonito. Es que es la memoria, cuando tu hijo o tus nietos digan en la receta del abuelo Martín, tú estarás ahí. Sí, sí, Y de alguna tendrás manera. siempre, tienes cierta variante, decía, las recetas normalmente en el mundo judío no se varían nada. Esto es otra cosa, otra máxima dentro de las recetas, dentro de las comidicas. Me acuerdo que me pasaron un pan, y el pan, cuando se llama pellizcada, pan o cribada, que se hace con la uña, se va haciendo la masa, es muy entretenido. Cuando me pasaron la receta, me dijeron, el pan tiene que quedar muy blanquito, se tuesta, se mete al horno y tal, queda muy blanquito. Y yo pues no lo tosté demasiado, mandé la foto y no, eso no vale. Pero era un poquito dorado, no vale. Entonces, no se puede variar nada, ni el ingrediente, ni la forma, ni el color. ¿Por qué no se puede variar? Es decir, la creatividad en la cocina judía, cero. Es lo que te dan. Luego tú ya, la que tú hagas, la de receta de Martín cuando se la hereden su abuelo, sus nietos, ya será otra cosa. Ya será la que tú le has metido una ligera variación. Pero la que te dan siempre será la raíz. ¿Por qué? Porque todo eso dice cosas. Es decir, que ese pan esté blanco simboliza algo. Que ese pan lleve muy poca sal simboliza algo. O sea, todo simboliza algo. Entonces, si tú lo cambias, porque te parece que un día el pan ya no va a ser blanco, va a ser rosa, pues has perdido toda la cadena acumulada de la historia. Y eso es lo importante. La historia para el pueblo judío es la forma de escribir su propia historia, la de la familia y la historia del pueblo judío. Dentro de, por ejemplo, la iconografía, ¿no? El concepto iconográfico. Icono sería imagen, grafía escribir, ¿no? Vale, pues para ella sería un concepto que sería más o menos como gastrografía, es decir, escribir con la gastronomía. Qué bueno. Ese concepto que yo llamo gastrosimbología, porque lo hago muy específico, pues esa gastrografía es fundamental. O sea, y no sabe la gente hasta qué punto
cualquier variante o cualquier meter un ingrediente puede cambiar la receta y puede darle otro matiz. Sí, Claro, sí, ahora que... Perdona, sigue, Martín. No, nada, redundando en la importancia de la simbología, y cuando empecé a enterar de la energía, cómo se plasma en los alimentos, cuando tienes productos de diferentes naturalezas, ¿no? Entonces tú estás haciendo ahí una alquimia y es ese cuarto elemento en el que se graban todas tus emociones y, ¿no? O sea, por eso estar siguiendo a pies juntillas la receta tiene muchísima importancia, como dices. Me acuerdo, una cocinera me decía que, ¿cómo condimentas tal cosa, no? Y yo le dije, pues mira, la receta, la comida que me han pasado, condimenta de esta forma, tiene estos ingredientes. Y entonces me dijo ella, sí, pero era un cuscús. Me dice, sí, pero esos son la gente de Tetuán y de Larache, nosotros no condimentamos así. Y yo me quedé alucinado porque, claro, es que prácticamente un ingrediente da la pista de dónde viene la familia. Es decir, en las diásporas de las familias judías, cuando la expulsión de 1492, hay esa diáspora tiene muchas direcciones. Una de ellas, mayoritariamente la del Imperio Otomano, porque los acogen muy bien, y fruto de que los acogen muy bien fue la prosperidad de los 5 siglos posteriores, prácticamente 4 siglos posteriores a la expulsión después de 1492, es todo el auge del Imperio Otomano, que llega a conquistar hasta Grecia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una raíz, o sea, una línea de diáspora. Otra se va al norte de África, otra se va al norte de Europa, es decir, y en todas esas diásporas, cada uno se lleva la receta, la comidica con sus ingredientes correspondientes. Con lo cual, si alguien se ve siglos después y dice, no, es que mi madre hacía los roscos de naranja con anís, vale, pues de anís viene de este sitio, pero si lo hacían lo diré, es que se parece mucho al anís. Pataluga. El hinojo. No. La semilla del hinojo tiene un sabor anisado también. Bueno, pues esos no son de tal zona, estos son de la zona de Sefarad, de España. Sefarad, España y Portugal. Fíjate, un ingrediente te da la pista. Claro. Javier, bueno, aparte entiendo que también si empezamos a cambiar, realmente perdemos las tradiciones, o sea, perdemos la receta original, ¿no? También entiendo que hay que, bueno, por lo que estás diciendo, que tiene toda se entiende perfectamente, pero Sí. que también se prevalezca porque, como hablábamos antes, te quería comentar, ¿no? Que nosotros estamos en Irlanda y yo estoy trabajando aquí con mucha gente y lo que observo es que no hay una tradición, una cultura culinaria tan rica como la que tenemos en los países mediterráneos, ¿no? Y realmente aquí al final se elabora poco, se copia, a lo mejor quieres ir a comer y lo único que hay son restaurantes de otros países, ¿no? Pues lo típico, el italiano, el chino, el tal. Y bueno, mucho asiático. Y ellos lo que hacen es, y cuando intentan hacer a lo mejor una comida un poco más especial, es ponerle picante. Pero bueno, y hasta que todas partes que vas es picante la comida. Pero no tiene toda esa historia, ¿no? O sea, que escucharte a ti ahora es como que digo, claro, porque, ¿y qué pasa también? Lo triste de no mantenerse en las raíces y en la cultura de uno y perder la cultura del país, es que al final lo que hacen es copiar a los listillos que venden lo fácil y lo rápido, como ha sido América, vendiéndola el fast food y la comida basura. Y aquí en Irlanda del Norte, sobre todo, pues eso, lo que cocina la gente, que no sabe cocinar, que lo que hace es poner en el microondas muy triste, el procesado de turno, pues claro, a nivel de salud te podrás imaginar cómo está el patio. Claro. Entonces, mi pregunta un poco es como, ¿crees que tiene que ver por qué, o sea, yo en el caso de Irlanda del Norte entiendo que tiene que ver con una época muy triste donde han tenido pues bombardeos, o sea, los troubles que se dice aquí, ¿no? Pues la guerra, vamos. Y también el clima, porque el clima
aunque la gente es majísima al final, pero es verdad que te deprime a veces, o sea, entonces el sol, ¿no? Sí, sí. El Mediterráneo tiene, la diferencia puede ser esa, el clima, y porque también en estos países han habido guerras, Claro. obviamente. Mira, tienen varias vertientes. La primera de todas, Irlanda es una isla, ¿no? Está como aislada. Al Claro, estar aislada y sobre todo aislada porque también Corfú es una isla y sin embargo no está aislada. ¿Por qué? Porque está en el Mediterráneo. Es decir, el estar tan al norte y tan aislada se enriquece muy poco. Es decir, la mezcolanza es importantísimo esto en la cocina judía, sobre todo la cocina judía sefardí, que estamos hablando de Sefará, España y Portugal y todo el arco mediterráneo, todo el Mediterráneo, estamos hablando desde islas, Italia, Grecia, toda Persia, todo el norte de África, es decir, en Egipto hubo muchísimo en el siglo XIX, muchísimos judíos, en Marruecos de siempre, es decir, todo ese arco mediterráneo y todas esas islas del Mediterráneo, aunque es un concepto de isla, de estar aislado, no tiene nada que ver la isla del Mediterráneo con la isla de Irlanda, precisamente porque la mezcolanza de cultura la hace tan interesante. ¿Y qué ocurre? Cada cultura trae sus sabores, comercia mucho y al comerciar mucho se enriquece. No olvidemos que en 1492 Colón descubre América, descubre la India, no América, el concepto, él nunca supo que había descubierto otro continente. ¿Por qué? Porque precisamente los persas en el Imperio Otomano habían cerrado las fronteras y tuvieron que buscar una nueva vía marítima para ir a la isla de las especias, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en el Mediterráneo enriquece y cambia las culturas. ¿Qué ocurre con los judíos en Sefarad? Pues mira, los judíos en Sefarad están 14 siglos nada más y nada menos. O sea, tenemos constancia desde que el siglo I, ya muy cerca de donde estoy ahora, de Almería, en Adra se encuentra una lápida de una niña judía, Ana Salomónula, y ahí ya tenemos vestigios de judíos en España. De esto estaríamos hablando de 14 siglos. Los judíos posiblemente vinieran antes. Estaríamos hablando de 16, 17 siglos. Pero bueno, si nos vamos a los vestigios arqueológicos, 14 siglos. Y durante esos 14 siglos los judíos conviven con íberos, con romanos, que los romanos es la cultura más dominante en el Mediterráneo, la que lo cambia todo, pero también con cartagineses, por supuesto, con visigodos, con cristianos y con toda la cultura musulmana, con todos los musulmanes en todas sus facciones, que no tiene nada que ver los omeyas, absolutamente nada que ver con los almohades o con los almorávides, que eran como más fundamentalistas. Entonces, cuando conviven con todas esas culturas, los judíos, independientemente que comen según sus leyes del Karrú, según sus preceptos religiosos, pero comen aquello que pueden cultivar, aquello que pueden llevar a comprar en el mercado, etcétera, etcétera. Con lo cual, si alguien me dice, ¿hay una gran diferencia entre lo que comía un romano y un judío? Pues no hay mucha diferencia. Lo único es que los romanos pues comerían grasas de cerdo y mezclarían cosas y los judíos pues no lo hacían. Pero las técnicas y lo que podían comprar era lo mismo, exactamente igual. Hay algo ahí que me acabo de dar cuenta, porque yo estaba pensando que el mantener la cultura y como preservar, ¿no? La cultura de cada país, pero es verdad que también nos enriquecemos mezclándonos, o sea, preservando lo nuestro, pero a lo mejor lo de la mezcla, lo de mezclarnos tiene que ser de una forma natural. Que a lo mejor Claro, lo que aquí ha pasado es que no ha sido natural, sino que nos lo han impuesto, que es diferente, ¿no? Como cuando se hace con calzador, pero de esa forma que fue durante muchos siglos y sí. de una forma muy orgánica, ¿no? Eso es interesante, claro. Claro, son unas delgadas capas de cambios poco a poco. Por ejemplo, la Revolución Verde, la famosa Revolución Verde andalusí, estaríamos hablando a partir del siglo X, entre el siglo X y el siglo XIII hay una gran revolución, pero realmente la revolución es del montón de ingredientes que empiezan a venir de la parte de la India, de Asia, etcétera. Entonces, esa Revolución Verde
¿Qué quiere decir? ¿Que entraron los albaricoques? Pues no, los albaricoques entraron mucho antes, pero cuando llegó la Revolución Verde entraron 20 y tantos tipos de albaricoques diferentes. Quiere decir que ya estaba el albaricoque, ya había venido hacía 10 siglos, pero con estos vinieron, entonces eran como cambios, pequeños cambios que no se daban cuenta, ¿no? Y lo que pasaría en Irlanda posiblemente, por eso cuando llegan los irlandeses que tienen una inmigración tremenda a América, ellos en realidad, cuando uno se marcha, también pierde parte de sus raíces, de sus tradiciones, y lo que quiere es mezclarse cuanto antes como un ejercicio de integración social. Entonces, ellos, aunque parezca que no, seguro, yo siempre digo que esos siglos están ahí de tradición, seguro que hay muchísimas recetas, muchísimas formas de elaborar cosas, pero quizás solo nos ha llegado una parte. ¿Por qué? Porque la guerra, las diásporas, las persecuciones religiosas, toda esa diferencia hace que se pierda. La mayor pérdida, por ejemplo, de riqueza cultural que ha tenido el pueblo judío ha sido con el exterminio de 7 millones de judíos por los nazis. Eso, imaginaros, hay zonas como Esmirna o en Grecia, islas enteras que se perdieron. El 95% de las personas murieron. Es decir, toda la sabiduría que había acumulada ahí se perdió. Solo queda un 5% y la mayoría de esos eran niños que todavía no habían aprendido nada. Entonces, de ahí hemos perdido absolutamente todo. Las diásporas, las emigraciones hace que se pierda y muchas veces conscientemente para integrarse rápidamente en la sociedad que te acoge. Claro. Sí, es que lo que tú dices es muy importante. La historia, conocer la historia es muy importante para saber qué es lo que está pasando en nuestra gastronomía, que es la base de nuestra salud. Y cómo lo que tú dices, por medio de la inmigración, por medio de todos estos viajes, por medio de de todos estos intercambios comerciales, pues todo va cambiando. Luego, la importancia de esta parte de la que tú estás hablando en la gastronomía española y en la gastronomía mediterránea. Cuando se descubre América y vienen todos los ingredientes que se han metido. Y, y sobre todo también la parte de las tradiciones que hemos perdido y cómo la tenemos que recuperar, porque independientemente que seamos de un sitio o de otro, creo que esa es la base para poder traer otra vez las cocinas a las casas. Claro, hay una parte, la arqueogastronomía que se llama, es importantísima. Por ejemplo, mi primer libro, que es Sabores de Sefarad, solo absolutamente no incorporé ningún ingrediente del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque había que deconstruir la receta, es decir, si yo hago, por ejemplo, un potaje, un cocido típico, ¿no?, de español, pero el cocido hoy día lleva unos ingredientes que antes no los llevaba. Entonces, la patata, por ejemplo, que es uno de los grandes ingredientes, o el tomate, etcétera, etcétera, empieza a cambiarlo todo. Pero fijaros, la patata es un ingrediente de muy baja calidad cuando se incorpora a Europa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sabor. La patata es insípida absoluta. ¿Y qué desplaza en el nicho, digamos, de ingredientes de la cocina? ¿Qué desplaza la patata? Pues desplaza nada más y nada menos que el nabo y la castaña. Fijaros, donde hoy hay un guiso que tiene patata, simplemente tienes que sacar la patata e introducir el nabo y la castaña en algunos sitios, dependiendo, lógicamente, el concepto, Claudia, que tú comentas de la globalización. La globalización destruye absolutamente las recetas. Las destruye, ¿por qué? Porque se introducen ingredientes muy rápido y desplazan a otros. Pero luego algunos ingredientes, algunas recetas se mejoran. Por ejemplo, la calabaza. Fíjate lo que ocurre con la calabaza. En España había unas calabazas de muy mala calidad, unas calabazas muy amargas y muy pequeñas. Era una calabaza de muy poca calidad. En cuanto llegan las calabazas de América, que es calabaza al fin y al cabo, solanácea, ¿qué ocurre? Que la calabaza de América es enorme, es súper dulce y súper carnosa.
¿Cuánto tiempo crees tú que puede aguantar si vienen esas simientes aquí y las ve un agricultor del medievo en España? Pues no aguanta nada. En el momento que ves esa calabaza, tú quieres esa calabaza para ti. Entonces, Sin de duda. forma natural, a lo largo de los siglos, se desplazan unos ingredientes y otros. Yo en el segundo libro de gastrosimbología, en la última página pongo la cronología de los alimentos. Es decir, me parece que desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XV. Y ahí voy poniendo toda la cronología de los ingredientes, cómo van entrando, ¿no? O cómo creemos que entraron. Y es muy curioso porque, por ejemplo, los espárragos, que hay muchas distorsiones, ¿no? Pero en los espárragos, Sir-Jab, el gran gastrónomo Omeya, que viene de la corte de Persia, sale huyendo de los abasíes y se incorpora a la corte Omeya de Córdoba, pues pone de moda muchas cosas. El flequillo, vestirse con... El tío era como un Boris Aguirre del mundo de la corte, ¿no? Y ese Boris Aguirre, que cambia la forma de vestir, el peinado y tal, también introduce elementos nuevos de la gastronomía. Y ahí vienen los espárragos a la Sir-Jab. Es una distorsión, porque realmente los espárragos estaban desde 10 siglos anteriores, ya sabemos que había espárragos. Sin embargo, viene un gastrónomo y en vez de dejar los espárragos verdes, los entierra y los deja blancos. Fíjate cómo cambia una nueva forma de cocinar, cambia, entra y va cambiando. Bueno, pues ese segundo libro mío habla de todos esos ingredientes, de esa cronología, que algunas veces creemos que es algo nuevo, pero que lleva un montón de siglos funcionando, ¿no? El caso de las calabazas, etc. El Nuevo Mundo sí que es verdad que cambia el paradigma de la cocina, lo cambia y lo enriquece. Hay ingredientes como el tomate, el pimiento, el chocolate, eso revoluciona cuando llega aquí, que tarda, no os creáis que tarda, que es rápido, ¿eh? El chocolate tarda casi un siglo, que es de las cosas que entran más rápido, tarda un siglo en llegar a la corte. ¿Y sabéis cuál es el ingrediente de América que llega, el primero que llega más importante de todos? No, ¿cuál? El primero que se trae Colón es la pimienta. Pero se trae la pimienta falsa, la pimienta se llama falsa pimienta porque en realidad huele a pimienta, tiene aspecto de pimienta, pero lo que produce son unas diarreas tremendas. Le paga cuando llega a España, le paga con pimienta falsa a los marinos que habían viajado con él. Ellos cambian eso por dinero y hay una diarrea en Sevilla. Las semanas siguientes hay unas diarreas tremendas hasta que descubren que es de la pimienta. Pero el primer ingrediente con éxito que llega a la península es el pimiento. El pimiento, el ají, el que serían súper picantes, porque todo picante era como muy exótico, ¿no? Es lo que decía antes en Irlanda, es decir, le meten pimiento a todo. Es que el picante, cuando tienes acostumbrado al paladar, el picante hace que los sabores se perciban de forma diferente, ¿no? Bueno, pues el pimiento picante fue lo primero que llegó y lo sabemos porque en la Catedral de Sevilla hay un arco, esta visión holística que os cuento de historia, arquitectura, libros, etcétera, medicina, es fundamental para investigar la gastronomía. Bueno, pues en una iglesia en la Catedral de Sevilla hay un arco que se llama el Convite Universal y en ese arco, fijaros lo que hay, han esculpido en 1530 aproximadamente, es decir, muy pocos años después de descubrir América, esculpen un montón de platos esculpidos, es decir, ahí en piedra. Y entre ellos, lo primero que aparece en América es el pimiento. Entonces, lo tenemos datado que funcionó y que funcionó en las cocinas importantes en 1530. Muchas veces son... ¿Y esa falsa pimienta qué era? ¿Esa falsa pimienta qué era? La falsa pimienta es un pimentero parece pimienta y es muy ornamental, vino después como planta ornamental. Es como pimienta rosa, igual que la pimienta rosa, y ya se utiliza solo ornamental porque no pica tanto como la pimienta tal, la normal, pero huele a pimienta y tiene forma de pimienta, pero no es pimienta, es otra cosa, o una pimienta tóxica y por eso da diarrea, claro. Qué fuerte. Sí, y otra cosa, Javier, hablando de los sabores y hablando de las especias y todo esto, cada sabor tiene una función.
O sea, el dulce es por algo, el salado es por algo, el amargo es por algo. ¿Podrías contarnos exactamente cómo es, si hay un orden, qué es lo que, Sí. cómo funciona? Bueno, por ejemplo, el dulce tiene es el sabor más importante ancestralmente, es decir, los cazadores y recolectores del Neolítico y Paleolítico, cuando encontraban un panal de abejas, la recompensa era ellos comerse, lógicamente, atiborrarse de miel y después ya lo que quedaba lo llevaban al poblado. Pero imaginaros esos recolectores que venían llenos de picadura y tal, con esas cestas llenas de miel, ¿no? La miel que tiene un sabor exquisito y que además no sacia en absoluto, es decir, puedes estar comiendo miel 2 días y no te sacia, y es medicina, siempre tendrás o sea, ganas de ese concepto umami. Bueno, pues imaginaros sí. eso cuando llega la tribu, la fiesta que hay, ¿no? Eso queda en el ADN ancestral de los humanos. Quiere decir que cada vez que tú pones miel encima de la mesa o algo muy dulce, es decir, la vinculación ya entre la miel y el dulce, el azúcar, sería un salto en el tiempo, pero cada vez que tú pones en la mesa algo dulce, te puede trasladar a ese momento de los recolectores que venían a la tribu y traían ese producto tan exquisito, ¿no? O sea, sería una fiesta. Venir con esa miel sería una fiesta. Pues en realidad cuando nosotros estamos celebrando un cumpleaños, ¿qué llevamos? Esa miel a la fiesta. La fiesta, en el sentido de la miel, pues como un pastel y se lleva como una celebración. Fíjate, estamos hablando de saltos generacionales de miles de años y sin embargo produce el mismo efecto en el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, la miel, por ejemplo, es felicidad y a la misma vez son muchas calorías. Y si son muchas calorías, pues también, lógicamente, es no pasar hambre. El tener calorías, lógicamente, pues es no pasar hambre. Luego, por ejemplo, la sal, que tiene otras vinculaciones. La sal tiene la vinculación para los judíos del pacto incorruptible entre Dios y el hombre. Dios y el hombre hacen un pacto, ¿no? Bueno, pues se llama el pacto de la sal y por eso es fundamental en las celebraciones judías se pone un platito con sal donde se mojan el pan o se mojan los ingredientes, etcétera, etcétera. Ese pacto incorruptible también es un pacto, tiene una vinculación para la conservación de los alimentos. Entonces, la sal es fundamental para el judaísmo por muchos motivos. Luego, a lo largo de los siglos, los rabinos ya van dando interpretaciones. La interpretación de la sal es, por ejemplo, las lágrimas, el agua salada interpretan como las lágrimas del pueblo judío que tiene que salir de un sitio a otro, o si una celebración es muy alegre, como puede ser Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, se sirve un pan dulce, pero se moja con un poco de sal. ¿Por qué? Porque la vida no es todo dulce, sino que también tiene una vinculación, partes amargas o saladas. Es decir, esa sal como parte de esas lágrimas, ¿no? En el judaísmo siempre la mesa se convierte en una mesa pedagógica donde se le cuenta a los comensales la historia, la religión, las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se pone en la mesa tiene esa vinculación. El caso de la sal, ya os digo, que tiene muchas ramificaciones, pero hay una que a mí me encanta y Martín te va a gustar. Tú sabes, hoy día en los programas de cocina que alguien hace un bizcocho, dice, y hay que ponerle una pizquita de sal, ¿vale? La habrá oído 1000 veces. Y todo el mundo dice, sí, la habrá oído 1000 veces. Dice, sí, es porque de esta forma se activan las papilas gustativas, tal y cual. Y yo eso siempre pensaba, yo estoy haciendo un marmitón de magdalenas cuando yo estudiaba en la escuela de hostelería, de 50 kilos de magdalenas, una cucharita de sal, ¿eso para qué vale? Si eso no vale para nada. Bueno, pues lo descubrí en el libro, ya sabes que la Torá es el Antiguo Testamento, pues el Levítico, que es uno de los 5 libros del Pentateuco, el Levítico 2.13 dice lo siguiente: cualquier ofrenda que lleves al templo con harina o con trigo debe de contener sal. Anda. Es decir, esa pizquita de sal que tanto se pone
se pone en aquellas elaboraciones que tienen harina, que tienen vinculación con el trigo. Y eso viene de Levítico 2.13. O sea que ya tenemos una explicación de por qué se pone ahí. Porque, por ejemplo, el mazapán no tiene pizquita de sal. ¿Por qué? Porque el mazapán no lleva trigo, lleva harina de almendra. Entonces, bueno, es fundamental que tenga sal, o sea, es que si no... Claro, ¿no? Claro. Y eso viene de las ofrendas que se hacían en el templo. Esas ofrendas llevaban sal por el pacto entre las aguas. Sería muy largo de contar, pero para que os deis cuenta hasta qué punto se lleva esto. Las aguas, cuando Dios las separa dos aguas. Las aguas saladas de la tierra, las que están abajo, y las aguas dulces que están arriba, que están en las nubes. Entonces, las aguas de la tierra, las saladas, dicen que ellas quieren estar cerca de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, pues lo que voy a concederos es que cada vez que se extraiga de esa agua, se extraiga la sal, quiere decir que habrá una evaporación y que esa agua habrán subido al cielo, ¿no? Entonces, fijaros cómo los rabinos, esto sería en la fase, dentro de la fase de la cocina y del mundo judío, hay como varias fases, ¿no? Hay una fase histórica, que sería la parte de la ley de Moisés, es decir, lo que se puede o no se puede comer, algo como muy evidente. Y después hay una segunda fase, que sería la fase de interpretación de los rabinos. Bueno, pues todas estas cosas, todas las festividades, la interpretación de la leche, de la miel, de la sal, todo eso estaría en la segunda fase, cuando los rabinos, cuando los sabios ya empiezan a estudiar y a sacarle punta al lápiz, a ser un poquito más, a crear un concepto para perpetuar la historia, ¿no? Y de esa forma se crean pues todas estas leyendas, todas estas historias, ¿no? Que a mí me gusta mucho conocer. Y hablando de esto, Javier, luego estos dulces son los mismos que luego conocemos con las monjas, ¿no? Con todos los claustros. Es que son los mismos, es que son exactamente, es como si se hubieran pasado de un sitio a otro. Sí, voy más allá, fíjate, los dulces, por ejemplo, para que os deis cuenta de la complejidad, estamos hablando de una gastronomía. Me habéis oído hablar muy poco de cocina, el concepto de gastronómico sería un concepto mucho más amplio. Estamos hablando de una gastronomía porque la gastronomía lleva implícitas muchas cosas, es decir, lleva normas gastronómicas, nunca mejor dicho, normas gastronómicas religiosas, hedonismo, ostentación, bromatología, el concepto de Hipócrates que decíamos antes, es decir, que hay muchas elaboraciones que hoy ya son medicamentos. Inicialmente eran medicamentos y hoy son alimentos, por ejemplo, todas las frutas escarchadas, todos los letuarios, etcétera. Bueno, pues todo eso configura una gastronomía muy, muy, muy compleja. Bueno, hasta tal punto compleja que cuando yo escribí el segundo libro de gastrosimbología, encontré cosas maravillosas. Fijaros qué ingenio tenían las mujeres judías. Y esto estamos hablando de mujeres, porque son las que perpetúan todo. Ellas tienen un libro, ellas leen, las mujeres judías saben leer y escribir en el medievo perfectamente, porque se lo enseñan a sus hijos. O sea, y ellas leen en la sinagoga un libro que se llama el libro de Esther, de la reina Esther. Es un libro que entra dentro del canon bíblico judío y ese libro habla, pues bueno, de una heroína, es decir, de una reina que salva del exterminio al pueblo judío, etcétera, etcétera. Bueno, sería muy largo de contar. Pero fijaros esto, en Purim, que es cuando se festeja, cuando se lee ese libro, el libro de la reina Esther, en Purim las mujeres judías hacen un dulce que se llama las filluelas. Filluelas, hojuelas, burbusellas, de blas, todo tiene fageolas, tiene muchos nombres. En cada comunidad le llaman de una forma. ¿Sabéis qué forma tiene ese dulce? De libro, pero de un libro medieval, de un libro que es un rollo. Es un rollo. Es decir, ese dulce no solo, fijaros qué cosa más compleja, no solo ellas lo leen en la sinagoga, sino que a la misma vez con su forma han hecho un rollo. Lo importante de este dulce es que lo encontramos, en España no se encuentra, solo tenemos el nombre, filluelas, tenemos el sabor porque hay unas obleas que se hacen muy parecidas, se fríen en aceite de oliva y tal, pero no tienen forma de rollo. Sin embargo, pasamos a Portugal y ya son las filoas enrolladas.
en Marruecos, fageolas. En Túnez, de blas. Y en Georgia, que estamos en la otra punta del continente, arriba, en Georgia, se llaman burbusellas. Se han llevado el dulce y ese dulce es el más diaspórico del mundo judío. Es decir, tiene su forma. Y cuando, esto fijaros qué cosa más curiosa, cuando uno ya cree que lo sabe todo, dice, bueno, pues ya he llegado aquí, lo he averiguado y tal, bueno, pues debajo de esa capa, cuando pasan 3, 4 meses, un año, te encuentras otra capa debajo. Y leyendo el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, hay un diálogo entre Ezequiel y Dios, ¿no? Y dice, y Dios me metió en la boca el libro y me supo a miel. Es decir, si tú coges un libro, una pilluela que va impregnada en miel, es eso. Es textualmente lo que dice el diálogo entre Ezequiel y Dios. O sea, fijaros qué genialidad en crear algo que se perpetúa y que muchos judíos, no, porque hay una diferencia entre los judíos askenazíes y los sefardíes, muchos judíos askenazíes que no tienen en gran consideración la cultura sefardí, cuando tú les enseñas esto, que es mi misión, o sea, divulgar estas cosas, yo hablo desde el punto de vista gastronómico nada más, es decir, yo soy un humilde cocinero, pero cuando yo les hablo de Ezequiel, de la Torá, del libro de Esther, se quedan alucinados, porque ellos sí saben de eso, ellos sí lo han leído, aunque sean askenazíes, pero cuando yo les digo que los sefardíes crearon un dulce en base a eso, les cambia totalmente el concepto de hoy. Los sefardíes son como, no te voy a decir que menos, pero la cultura sefardí es menos rica, ¿no? No, para nada, es mucho más rica porque han vivido, entroncando con lo que hablábamos el otro día, hace un momento de Irlanda, porque han entroncado con muchas más culturas y le ha dado tiempo también a desarrollar pues ese ingenio a las mujeres en periodos de no guerra, en periodos de paz, pues la creatividad fluye mucho mejor, lógicamente. Sí, Javier, y una cosa sobre esto, porque estaba pensando también en lo que es la simbología y en lo que son los moldes, porque sí, ahora que tú hablas, todos estos moldes son de alimentos dulces, o sea, de dulces, ¿no? Sí, porque y todos esos moldes tienen que ver con la simbología. Claro, la dulcería, por ejemplo, es muy precisa. Cualquiera que sepa, haya hecho un pastel, sabe que la improvisación ahí es complicada. Las cosas tienen que llevar su medida y sus texturas. Hay una cosa que me gusta mucho siempre contar, que leyendo una receta que me habían pasado, dice, para hacer unos roscos y tal, decía, tiene que tener la textura del lóbulo de una oreja. Y claro, si tú te tocas la oreja, sabes perfectamente cuál es la textura, ¿no? Pues dices, esa es la textura que tiene que tener la masa para hacer el rosco, ¿no? Lo que dice es así, es decir, la dulcería genera un montón de moldes, a lo largo de los siglos genera un montón de moldes que llevan implícito una simbología. Yo me gusta mucho contar la de las clarisas, que antes hemos hablado de las monjas, de la dulcería conventual. Las monjas clarisas tienen un dulce que se llama la estrella frita, que son una estrella de David, que las fríen, tienen un molde con forma de estrella, lo meten en aceite caliente y después se pasa a una masa muy diluida de harina, huevo y sal, y se incorpora huevo y sal, lógicamente, como llevan harina, pues lleva sal, esa pizquita de sal, se incorpora y se hace con eso unas flores fritas. El molde, por ejemplo, de las clarisas, evidentemente es una estrella de David, pero lo que hay en el centro es una cruz, la cruz cristiana. Sin embargo, el molde judío es un Maguen David, es decir, es la estrella de David, pero dentro tiene una aspa de 6 brazos, que lo que genera es un nuevo símbolo importantísimo para los judíos, que es la flor galana de 12 pétalos. La flor galana de 12 pétalos es un símbolo que para el judaísmo hasta el 2009 no era importante, era pues bueno, un símbolo más, y sin embargo en el 2009 se encuentra la piedra de Magdala en el mar de Galilea, en la villa de Magdala, una sinagoga sin profanar, y ahí encuentran esa piedra que es como un altar, y nada más y nada menos lo que aparece es la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos, con las 2 cantarillas de aceite, pero en un lugar más importante, que es la parte de arriba, la flor galana de esos 12 pétalos. ¿Qué simboliza? Pues simboliza muchas más cosas. Simboliza,
cuando cortamos una granada por medio, porque la granada es el gran fruto del judaísmo y genera ese símbolo, ese icono, es porque lo han copiado de la naturaleza. Como decía el arquitecto Fuller, ¿no? Todos los símbolos del hombre al final están en la naturaleza. Es decir, el hombre simplemente lo que lo adapta, ¿no? Bueno, pues los judíos en esa iconografía que van copiando y que van fijándose de otras culturas como Babilonia, Egipto, etcétera, etcétera, ellos lo van adaptando a esos moldes. Y hay uno que es especialmente bonito, que es el de los Plaons de Menorca, que es un molde que no sé si a Claudia en la conferencia de los almuercicos lo vio, pero ese molde genera un dulce que es el Plaón de Menorca, que cuando lo está haciendo se ve una estrella de David perfectamente y cuando se hornea segundos después, esa estrella de David desaparece. Es decir, solo está unos segundos antes de hornearlo. Entonces es como que las mujeres judías crearon un dulce con un símbolo y con un molde que tú en el molde no ves ninguna simbología judía para nada, y sin embargo genera como un 3D, genera esa estrella y que segundos después desaparece. Es una maniobra de ocultación fantástica que se perpetúa en la historia del pueblo judío y que solo lo conoce muy poca gente, porque claro, te estás jugando la vida. Si te pilla la Inquisición con algo así, imagínate dónde vas, ¿no? Es muy interesante eso que está implícito pero no explícito, ¿no? Como sí, acompaña. Es muy cabalístico eso. En la cábala aparece mucho símbolos que muestran y a la vez muestran tanto como ocultan. Ese concepto que Solen, el gran cabalista, decía, pues ahí lo tenemos en los moldes. Por eso yo siempre que hablo de cocina, como me decía Gilly, es muy difícil hablar de albóndigas nada más. Vas a tener que contar muchas más cosas. Y cuando tienes una visión holística de todo, es cuando aparecen. Es decir, yo en los 2 primeros años estaba perdido entre recetas y ingredientes y tal, y al tercer año fue cuando empezaron a conectarse todas las cosas. Una de ellas que acabo de encontrar hace unos días, que es preciosa, en la Agadá, que son unos libros que se leen en Pesach, la fiesta de Pascua, se leen unos libros para seguir la ritualidad al pie de la letra, ¿no? Bueno, pues encontraba la Agadá de Barcelona, que es un libro, son varios libros judíos del siglo XIII, religiosos totalmente. Estaba ilustrada alrededor, estaba ilustrada con 2 animales que me tenían fascinado, que eran perros y conejos, liebres. Y tanto el perro como la liebre son animales prohibidos dentro del judaísmo, es decir, no se comen, y no tenía sentido que un libro tan religioso de una fiesta tan importante como Pesach tuviera liebres y perros, y yo no lo entendía, y hasta que de pronto, leyendo otra cosa de un arqueólogo, donde se me conectó absolutamente todo. La liebre significa Jacob, significa el pueblo hebreo, y el perro significa sus perseguidores, los que persiguen al pueblo. Lo que aparentemente era una escena de caza, es decir, un perro persiguiendo una liebre, empezaba a tener sentido. Por eso sabía ilustrar en ese libro. Y luego había una ilustración que era preciosa y la liebre estaba sentada en un trono de oro y el perro estaba mostrándole pleitesía, ¿no? Regalándole algo, ¿no? Una copa con algo. Los papeles estaban cambiados. El perseguidor estaba rindiendo pleitesía al perseguido, a la liebre. Bueno, pues esto que salía en ese libro ilustrado y en algunos libros más medievales, de pronto empieza a darle sentido a la cerámica de Talavera, la de Puente Obispo, o sea, diferentes cerámicas muy tradicionales, o la de Triana, de Sevilla, y te das cuenta que a lo largo de los siglos se ha ido perpetuando la misma imagen. Perros persiguiendo a liebres. Se han llevado como si fuera una escena de caza y realmente lo que estaban perpetuando esos alfareros inicialmente, pues lo que estaban perpetuando en la historia del pueblo judío llevado a una cerámica sin más. Es decir, como dice aquel, nos han colado durante 4 o 5 siglos esa imagen en la cerámica, pero nadie sabía lo que significaba. Una escena de caza sin más, sin ninguna pretensión. Y lo que estaban contando es la historia del pueblo judío. Imaginaros una familia judía que lo sabía y se lo contaba a sus nietos, a su tal. Mira, os voy a contar un secreto. Esta jarra que hay aquí, que hay un perro y tal, simboliza, y le contaba esa historia. Y eso se quedaba en la familia.
Pues imaginaros, es tan secreto muchas cosas de las que cuento en ese libro, por eso decimos que desciframos los secretos, porque claro, eran 5 siglos ahí en silencio, olvidados, y lo que sabe una familia no lo sabe la otra, es decir, es increíble. Ya, pero es súper importante esta labor que estás haciendo, porque crear conciencia, cuando tú eres consciente de algo, pues surte más efecto que si no lo sabes. Igual estamos comiendo cosas que no tenemos ni idea, o estamos haciendo cosas que no tenemos ni idea, o estamos dejando de hacer cosas que son muy importantes. Claro, muchas de ellas tienen explicación antropológica, es decir, tienen esa explicación que os cuento de contar la historia, y otras muchas yo todavía no las sé, es decir, porque voy aprendiendo día a día. El concepto de gematría, por ejemplo, de la numerología, que se da, por ejemplo, si hablamos de un alimento como el puerro, ¿no? O mira, un alimento que lo vais a entender muy fácil, el color naranja. El color naranja tiene una implicación en nuestro organismo. Por eso los monjes tibetanos van de naranja, tiene una implicación. Y yo siempre le cuento a la gente, siempre lo llevo a mi terreno, al de las albóndigas, ¿no? Al de la gastronomía. Si estamos malos y tomamos arroz, el arroz que tomamos es un arroz blanco. ¿Qué queremos? Que nos limpie. Y sin embargo, si viene la familia, viene la cuñada o viene la suegra a comer, ¿qué le ponemos? Arroz con azafrán, arroz amarillo, concepto de festividad. El amarillo representa felicidad, representa prosperidad, representa el oro. Ese amarillo, ese naranja, ese amarillo representa el oro. Cuando hablamos de zanahorias encurtidas que se hacen en rodajitas, que las probamos en los almuercicos, esas zanahorias representan monedas de oro. Esas monedas de oro, si lo llevamos al terreno de Simanín, que el alimento sea tu medicina, concepto hipocrático, y el concepto ahora nuevo que es Simanín, quiere decir magia simpática, que lo similar produzca similar. Si queremos cazar bisontes, pintamos bisontes en una cueva, ¿no? Si queremos tener prosperidad y tener riqueza, comemos esas monedas de oro que es zanahoria, y encima son doradas, el color del oro y la prosperidad. Es decir, los colores, los sabores, las formas, todo tiene un porqué dentro del judaísmo. Por eso es tan importante no variar las recetas. ¿Podríamos hacer esas zanahorias encurtidas con zanahorias moradas? Sí, pero ¿qué perderíamos? El color. Perderíamos el color. Entonces es importante no cambiar el ingrediente ni las formas porque están diciendo otras cosas. Luego ya los podemos llevar a otros terrenos, al terreno de la... Yo te iba a preguntar también, al hilo de esto que comentas, en un aspecto práctico, las recetas, los ingredientes, pero la actitud. Yo como cocinero, ¿cómo tengo que cocinar? ¿Cómo cocinas tú? ¿Cuál es la conciencia que le metes al plato, ¿no? Pues de todo es patente y notorio que el cocinero influye en lo cocinado, ¿no? Y eso cocinado influye en el que come. Entonces ahí tenemos una tremenda responsabilidad y me interesaría mucho saber tu punto. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Martín, como cocinero, el día que lleva el día torcido, por lo que sea, los platos no saben igual. O por lo menos a ti se te hace eterno, ¿no? A lo largo del día se te hace eterno. ¿Cuál es el día más feliz? ¿Tú tienes abuela, Martín? Ya no. Ya no la tiene, ¿verdad? Bueno, no pues está en este plano. ¿No? Ya no está en este plano. Pero fíjate... Pero la siento, ¿eh? Pero ahí es donde voy, ya no está. Pero imagínate que tú hiciste con tu abuela unos roscos, el último recuerdo que tienes de hacer unos roscos, o un guiso, o una celebración de una Navidad, o un Pesaj, o lo que sea. O sea, si tú de pronto vuelves a hacer esos roscos, es como si ella la tuviera detrás echándote ahí la bulla, diciéndote, Martín, no los tostes tanto, que los estás tontando mucho, que no sé qué tal. O sea, ese espíritu de ese recuerdo es como las recetas se convierten en un viaje en el tiempo. Fíjate qué importante, las recetas, la cocina se convierte en una máquina del tiempo. Y simplemente tú recordar a tu abuela y esa receta que seguro que te haría cuando eras chico y tal, se te ponen los pelos de punta. Entonces, la actitud, o sea, cocinar para una festividad,
pero una festividad real, no una festividad, toca Navidad, venga, tengo que hacer esto porque viene la gente y te estresas, no. Cuando una festividad que te nace de dentro, ¿no? Esa festividad de pronto es un viaje en el tiempo de felicidad y normalmente te gusta cocinar solo porque vas más rápido y tal, pero hay cosas que no se pueden hacer solo. Por ejemplo, las pilluelas no se pueden hacer solos. Es el concepto de socialización. Ese concepto que cuando hay mucha inmigración se pierde, el concepto de socializar es importante. El inmigrante cuando llega a otra tierra busca a gente de su tierra. ¿Por qué? Porque con ellos un asado argentino no sabe lo mismo, lógicamente en Buenos Aires, que en Madrid. Pero seguro que si te juntas con tu amigo argentino tal, vas a disfrutarlo y vas a elaborar algo diferente. Va a traer ese viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, los emigrantes cuando se juntan están creando con la cocina y siempre se juntan en torno a la mesa. Fíjate, no se juntan en torno a leer o a hacer otras cosas, a ver una película. Bueno, el fútbol sí. Si eres argentino, el fútbol sí. Pero siempre hay comida. El concepto de la mesa se convierte en una mesa festiva, es ancestral. Las cosas importantes las celebramos comiendo. Las cosas importantes se celebran comiendo, fíjate qué cosa. ¿Por qué? Porque en el recuerdo que tenemos es de la tribu. La tribu, cuando llegan los cazadores, las festividades que traigan comida y la cocinamos, la llevamos al fuego. Si no traen nada, poca festividad hay. Con toda una información implícita ahí, que va con la comida, ¿no? Porque hay veces que te separas tanto en el ideario que no puedes hablar de ello, solamente te lo puedes tragar. Ahí está. Ahí está. Ay, perdona, Claudia. No, iba a comentar que es verdad que hemos comentado en otras charlas, alguna médico y tal, como que le hemos dado demasiada importancia al acto de comer. Digamos que ahí se ha distorsionado y hay como un no control, o sea, la relación comida-emociones, ¿vale? Entonces ella comentaba que al final comemos para, o sea, todo lo contrario a ti, ¿no? O sea, lo que estás comentando ahora, sino que se come para nutrirse, pero que no, que todo esté ponerse alrededor y tal. Yo creo que lo que ocurre, pensando en eso, es que lo que estás diciendo tiene todo el sentido, y yo lo siento igual que tú, o sea, porque además de nuestra cultura, pero como que eso, que si se tiene que festejar, pero sabiendo desde el control, desde la conciencia, ¿no? Porque luego es como, bueno, voy a festejar y si no como y si no es la... O sea, como que ha habido no sé, como... Tradicionalmente era algo que era sano, que era de vez en cuando y que se festejaba porque venía como, vamos a subsistir, ¿no? Vamos a seguir estando aquí porque tenemos comida. Pero como que ahora eso se ha distorsionado, ¿no? Es como todo tiene que ser, si no hay comida, no sé. Sí, porque antes comer nadie lo hacía solo. Es que ha cambiado también las formas de comer. Nadie comía solo antes, nadie, salvo los pastores. Los pastores es lo único que comían solo. Es que lo has dicho lo de la tribu. Entonces, cuando comemos solo, perdemos toda la festividad, perdemos todo el agradecimiento, porque uno solo no le agradece a nadie nada, sino que se sienta y come y ya está. Entonces, el concepto de comer como agradecimiento y como festividad cambia, lógicamente. Hay muchas formas de comer. Una es simplemente la ingesta alimenticia, es decir, alimento y punto para nutrirse, y otro para festejar. Por eso hay que diferenciar, no es lo mismo ese pan del Sabbat, por eso se hacen elaboraciones muy típicas para festejar, para cambiarnos el chip mental. Cuando llevamos el pan del Sabbat con una forma determinada, que es una trenza y tal, estamos festejando. Durante la semana tenemos un pan normal. ¿Por qué? Para diferenciar el día importante. El Sabbat es el día que Dios descansa y que le deja al pueblo judío descansar. Entonces, todas las culturas tienen ese ritmo, ese biorritmo a la hora de comer. Lo que pasa es que hoy día la globalización, pues bueno, el mundo ajetreado que tenemos, no hay cosa más triste que ver a alguien comer solo.
Eso es lo más triste que hay. Y cuando muchas veces hay restaurantes, mira, en Irlanda se suele pasar, de mesas largas donde todos comparten y no se conocen de nada, a mí me encantan. Yo, esas mesas individuales de uno, de dos, atrás, yo las quitaría de los restaurantes. Tienes que compartir. Cuando estuvimos en los almuercicos, que Claudia lo vivió, pues las mesas eran largas, de 12, 13 personas, las pusimos así acaso hecho, es decir, podíamos haber puesto mesas de 4, sí, pero queríamos que esa unión, esa gente que se conoció ese día, algunos de ellos se dieron los teléfonos, es que es una parte de socialización. Y alguna gente estaba súper contenta, me dijeron al final, oye, pero es que conocí a esta gente, que qué majo, vienen de Brasil, otros venían de no sé dónde, mira tal, se enriquecieron no solo de lo que comían, sino de lo que otras personas contaban, y eso se ha perdido. La globalización y comer solo es lo más triste que hay. Y es que cuando estabas hablando antes, que era lo que iba a comentar, es que veía que la sociedad y el mundo ahora está completamente perdido también en este aspecto, porque todo esto de la tradición, del sentarse, del festejar, de estar juntos, de lo importante, porque claro, relacionamos ahora el festejo con gula, pero no tiene absolutamente nada que ver. Puedes festejar, pero ¿cómo estás festejando? ¿Qué alimento estás poniendo? ¿Por qué lo estás poniendo? ¿Qué está representando en esta fiesta que estamos viviendo? ¿Cómo estamos compartiendo? Me encantó también esto de que el pan se parte porque se comparte. Entonces, ¿qué cantidades? Porque también es que tú puedes hacerlo todo y puedes estar festejando todo esto que estamos hablando, pero de una manera que te nutra. No solamente te está nutriendo esa comida, porque realmente es comida de verdad y es comida hecha para algo y tiene un sentido, sino que te está nutriendo el sitio, el entorno, la fiesta, la persona, el cocinero. Por eso me parecía súper importante traer estos conceptos aquí y crear conciencia de algo que se ha perdido. Porque como tú dices, muchas de las cosas que hacemos no sabemos por qué las hacemos. Claro, y si no tenemos ni idea por qué las hacemos, pues es que las vamos perdiendo. Y si no tenemos tampoco la conciencia de por qué o qué está pasando, nos estamos perdiendo toda la película. Y lo cambiamos por conceptos erróneos, que es lo que está pasando ahora. Sí. Ese concepto ancestral se ha perdido muchas veces. Mira, lo más bonito que hay es juntarse, familia, amigos, quien sea, y que cada uno traiga un poquito algo, ¿no? Que traiga su especialidad, lo que más le ha... Porque ahí está la esencia. Muchas veces no en las cantidades. Si te das cuenta, en una mesa de 14, tú traes un cuenquito pequeño de algo que has hecho y los 14 lo prueban. Es decir, no hay que traer 14 cuencos, sino... No hay que traer 14 cuencos, sino simplemente con uno ya lo prueban. Ya cada uno sabe que la cuchara que coja tiene que ser más pequeñita porque tiene que haber para todos, ¿no? Entonces, las cantidades, muchas veces perdemos esa noción de mucha cantidad, etcétera, etcétera. La cocina, por ejemplo, que tú viviste en los almuercicos, es una cocina muy psicológica. El concepto también, y Martín, esto te va a gustar, el concepto de cómo se sirve la mesa, es muy psicológico. Es decir, yo veo estrellas Michelin que tienen 3 minutos entre plato y plato o tienen 18 segundos, ¿no? Como en algunos casos. Tienen una parte de complemento psicológico también. Ellos quieren lucirse como cocineros chef y tal, quieren lucirse, que cada plato se deguste y tenga una narrativa. Bueno, la narrativa de la cocina judía es la abundancia, el saber que tú a lo mejor no tienes nada que comer mañana, pero que el comensal al que has invitado le das todo lo que tiene, toda la variedad, la máxima variedad, y por eso todo entra a la vez. Es decir, se quedamos muy impactados la gente en estos almuercicos cuando de pronto había 15 platos diferentes, pero no eran 15 en una secuencia, sino 15 a la vez. Y eso es también una humildad, en cierto modo hay una humildad de cocinero, es decir, tú los sirves, tienes un segundo o tienes 30 segundos de agradecimiento de todo el mundo, de decir, oh, pero ya está,
a partir de ese momento de, oh, qué bonito, qué tal, eso ya se pierde. Están ahí y todo el mundo va distribuyendo, se va comiendo, y los de una punta de la mesa, que tienen el plato de muamara y les encanta, no la están probando, pero la otra punta de la mesa no lo está probando. Entonces le dice, ¡ah, qué rico está esto! Y ese plato va circulando, va moviéndose. A mí me encanta esa secuencia de la mesa, de cómo sirve al principio y cómo acaba al final, ¿no? Entonces, todo eso solo se puede dar en una mesa festiva, en una mesa de amigos, de gente que invita, porque en una mesa de uno no funciona. Entonces, es una mesa muy familiar, Claro. muy altar del templo, muy de interpretar y de agradecer, ¿no? Y lamentablemente no todas las culturas tienen eso. No, y además que nos han llevado, si había un poco de eso, se ha llevado al sistema. El sistema que tenemos es de aislamiento, individualización y rápido, comer rápido que te vas a trabajar y sí. No ayuda. Sí, o hedonista también, ¿no? Que dices, no, te voy a hacer, no, tal, y luego es muy confuso todo, pero bueno. Sí, o sea, es que se pierde. Por eso yo no hago nunca, cuando asesoro a chef con estrella y tal, yo siempre se lo digo. El otro día hablaba con uno que le acaban de dar una estrella y se lo decía, es que tu almuerzo está muy bien, es decir, tu receta está muy bonita, pero yo la serviría toda a la vez. Y dice, no puede ser. Digo, no, toda a la vez. Porque si no estás perdiendo el efecto sorpresa de, wow, todo a la vez es mogollón y ya voy a disfrutar, ya está, venga. Y pruebo esto, mezclo esto, entonces las secuencias, solo hay que diferenciar los postres. El concepto de postre no existía en la antigüedad, los dulces, digamos, al final de la comida y tal, pero eso hay que diferenciarlo, por separado. Como diría Paco Roncero, eso es sublimar, ¿no? Pero a mí, a mí me costaría aplicar el tema de todo a la vez, pero bueno, lo entiendo conceptualmente lo que dices. Sí. Así es. Ya si os dais cuenta, en la cocina judía, bueno, yo no soy religioso para nada, pero sí que es verdad que he tenido que estudiar muchos conceptos religiosos y festividades y tal, porque también hay una conexión, la religión tiene una conexión directa con la naturaleza, en el sentido de que hay festividades que lo que festejan es la naturaleza. Es decir, la fiesta de Pesach no deja de ser la fiesta del trigo, o la fiesta de Shavuot, que es la entrega de las tablas de la ley, no deja de ser también la fiesta de la leche, del queso. ¿Por qué? Porque coincide con el momento donde el rebaño tiene más leche. Es que es inseparable. La religión, es decir, religar, volver a unir, o bueno, como utilizamos en la cocina, ligar, ¿no? Como buen término, es meter esa información y va unido, van de la mano, ¿no? Es inseparable. Es que la religión inicialmente lo que tenían era un culto a la naturaleza. Entonces, claro, si imagínate, tú de pronto veías que estabas pasando hambre y de pronto una higuera daba un montón de frutos, pues eso era una maravilla, ¿no? Entonces eso había que festejarlo. O estabas pasando hambre y de pronto empiezan a dar leche todas las cabras de tu rebaño. Entonces esa festividad se lleva a unos ingredientes que tienes de más y los procesa y genera otros ingredientes, ¿no? Básicamente para conservarlo. Entonces eso genera festividades. Todas las culturas tienen ese tipo de festividades, algunas más alejadas de la naturaleza y otras menos. Como el judaísmo lo acumula todo, pues el judaísmo tiene celebraciones muy vinculadas a la naturaleza y otras celebraciones vinculadas a otras cosas, ¿no? Pero las más ancestrales vinculadas a la naturaleza. Quería recuperar dos cositas que habías dicho antes de los cocineros y de una experiencia que habías tenido, si puede ser, y algo de rosas, ¿no? Sí. Fíjate, es muy curioso lo que me pasó con una receta. Yo tenía una receta de mermelada de pétalos de rosa. Y tenía esa receta que me la había pasado Raquel Morjuset de Pirna, me había pasado, pero me contacta por internet una señora, Miriam Spector, y me dice, Javier, he visto tu blog, he visto que varias conferencias tuyas que tenías por la red y tal, de la red de judería,
Y yo tengo una receta de mi madre de varias cosas, ¿no? Entre otras de la mermelada de rosa y tal. Ay, mira, pues, ¿por qué no me la pasa Miriam? Me pasó una fotocopia de la libretilla de su madre. Fíjate qué cosa más bonita. En la libretilla de su madre, ella empezaba diciendo, para hacer esta receta hay que ser un poco poeta. Hay que ser poeta e irse al campo en primavera y recoger muchas, pero muchas pétalos de rosa, ¿vale? Eso empezaba así la receta. Lo curioso es que para hacer la mermelada de rosa hay que coger muchas, pero muchas, porque al final te sale un tarrito de nada. Te sale, bueno, un tarrito ahí pequeñito después de haberte pegado un curro que no veas. Lo curioso de la receta es los ingredientes. Y dice así, esta señora, Luisa Speck, su hija es Miriam, la que me pasó la receta. Dice Luisa, las mejores rosas, si se está en España, deben de ser de Granada, de la ciudad de Granada. Si se está en Turquía, las de Izmir. Y si se está en Argentina, las de Escobar. Fíjate lo que acaba de decir esta mujer con su receta. Las mejores de Granada, de Izmir o de Escobar. Te está dando con el ingrediente, te está dando las diásporas de su familia, de dónde vienen y de dónde vienen sus raíces. Salieron de Granada y ahí están las mejores. Se fueron a Izmir y después a Argentina, a Escobar. O sea, imagínate cuando tú encuentras eso en los ingredientes. Si yo solo pongo receta de fulanica de copa, pétalos de rosa. Si yo no pongo eso, estoy perdiendo la esencia de la familia, estoy perdiendo la historia de esa familia con esa receta. Y de hecho cualquiera que repita esa receta está respetando y honrando a la familia. Bueno, qué bonito, qué ingenioso. Así es, así es. Es tan importante poner los nombres, poner todo lo que te dan, porque hay información que a lo mejor yo en un principio desprecié, te lo tengo que decir, hay cosas que desprecié porque, bueno, esto no es importante. Y luego retomando digo, no, esto tiene que aparecer aquí porque es la memoria de esa familia, también la sabiduría, memoria y sabiduría. Porque antes si tú ponías un ingrediente que era tóxico, pues imagínate, ¿no? Ya esa receta ya acababa, porque te la comes y mueres, ¿no? Entonces, la información también es parte de la seguridad de que la receta funciona, ¿no? Y que el ingrediente funciona. Súper interesante. Bueno, casualidad, mi abuela se llamaba Luisa también. Ah. Es que en Argentina llegaron muchos sefardíes y luego en esos matrimonios mixtos, que hablábamos al principio, ¿no? Esos matrimonios mixtos que se dieron ahí de todas las culturas persas, pues eso enriqueció la cocina enormemente. Aunque la cocina siempre se dice que es muy femenina, es de mujeres, lógicamente es como una frase muy políticamente incorrecta, ¿no? Su reino es su casa y su feudo está en la cocina, ¿no? Bueno, pues es así, es decir, es el territorio de las mujeres porque ellas se dedican a lo más difícil que tiene una familia, que es darle de comer de forma sana y equilibrada. Y cuando aquí entre tú y yo me parece políticamente bastante correcto. Porque es que, ¿no? Yo como cocinero siempre he aspirado a aprender la cocina de mis abuelas, ¿no? No solo las recetas y las técnicas, sino la actitud, la energía, ¿no? Ese espíritu que le meten que a mí me ha flipado siempre. O sea, mis primeros recuerdos de pequeño son lo que comía de parte de mis abuelas. Qué bueno, qué bueno. Y eso que tú decías, ¿no? Que igual antes no, para ti no era importante y de repente en tu camino has hecho que, o sea, te has dado cuenta de lo importante que es toda esta parte sutil. Toda esta parte sutil que al final es muchísimo más potente. Y pensaba cuando decías lo de la receta, lo del cuaderno, lo de la escritura, lo de las rosas, digo yo, es que ahora vas al supermercado, compras y lo metes en el microondas, como decías Aiter. Y el que más se esfuerza, abre un vídeo de YouTube y busca la receta. ¿Dónde queda ahí lo sutil? ¿Dónde queda ahí lo importante? O sea, de toda esta esencia, es que, a ver,
Estamos hablando de una esencia por todas partes. Cuando buscas la receta, cuando gastas el tiempo, porque la gente ahora te dice no tengo tiempo, pero no solamente es el tiempo de hacer la receta, es el tiempo que gastas antes, ¿no? Cuando la piensas, cuando miras los ingredientes, cuando ves que te falta, cuando, bueno, lo que tú Que al decías, final, una madre tiene que darle de comer equilibrado a la familia. Y el valor del Sí. ingrediente, Claudia, el valor del ingrediente lo hemos Claro. perdido. Por ejemplo, antes 1 kilo de harina valía lo que valía. O sea, era porque conseguir ese kilo de harina era muy importante. Si no te digo nada ya de azúcar o de chocolate. Entonces el ingrediente, el valor del ingrediente es importantísimo. Hoy lo tendríamos, por ejemplo, pues si dijera caviar de beluga, ¿no? Pues tú pones un poquito, le das mucho valor porque cuesta mucho encontrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tan Espera, globalizado, te hemos perdido. lo hemos Espera, otra perdido, vez. ese valor. Ese valor lo hemos... ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. ¿Sí? Que digo, no sé si se me ha olvidado antes, el valor del ingrediente es importantísimo. El poder conseguir un ingrediente barato y no le damos importancia. Sin embargo, antes un poquito de miel, un poquito de azúcar era muy importante y el procesamiento. Recuerdo una vez que hice una elaboración que me costó muchísimo trabajo y vino una amiga y empezó a marranearme la receta, le puso azúcar por encima y tal, digo, tranquila. Que me he tirado 3 horas para hacer eso y eso no es para ponerle, eso no es para tontear con eso. Entonces, muchas veces el esfuerzo que tiene una receta detrás para que salga bien y para que los ingredientes te cuestan trabajo conseguirlos, eso es muy importante. Hay recetas, por ejemplo, mira, un amigo le ponía, fijaros para los ingredientes curiosos, un amigo judío, su familia le ponía a una cosa que se llama jaroset, que representa el barro, representa como se hace con dátiles, pasas, vino, etcétera. Bueno, es una bomba calórica, ¿vale? Y lo que representa dentro del judaísmo es el barro que había que hacer, que los judíos tenían que hacer durante la esclavitud, tenían que hacer ladrillos para el faraón, ¿no? Y durante esa esclavitud, pues tenían que hacer eso. Vale, eso representa esa elaboración. Pero lo curioso es que esta familia, judíos de la parte de Melilla, mi amigo Mordejai, ¿sabéis qué le ponía como ingrediente a ese jaroset? Rayaba de un ladrillo que tenía su familia, rayaba un poquito de ese ladrillo. Ese concepto de magia simpática. Es decir, ese ritual de esa familia, que solo lo tiene esa familia y muy poca gente, muy pocas familias lo tienen, es un ritual de magia simpática. Es decir, de conectar el barro, es decir, la elaboración que simboliza el barro, conectarla con el fin, que es el ladrillo. Fijaros cómo los ingredientes son tan importantes para algunas familias y sin embargo otras, pues no, a veces discute, dice, esa elaboración no lleva esto, ¿no? Eso no lo habremos visto muchas veces. Esta elaboración, no, mi casa no se hace así. Bueno, ya, pero tu casa es tu historia y la mía es otra. Claro, y tú dices la elaboración del plato tiene que ser cuidada, pero también muchas veces la elaboración del ingrediente, porque muchas veces utilizamos ingredientes puros, pero luego tenemos que utilizar ingredientes que tienen que ser también de buena calidad. Sí, me ha interesado mucho lo que has dicho del valor, el valor real y el valor que hoy en día se le da a las cosas, ¿no? Que es muy diferente. Entonces es curioso porque bueno, es un ejemplo, la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Entonces tu esfuerzo en crear una receta, pues ahí va con la receta también, ¿no? Todo tu tiempo, toda tu devoción y todo lo que se estaba hablando y buscando la receta y tal, no sé qué. Y hoy en día, bueno, pues tienes 1 kilo de harina, es súper barato y claro, ¿no? Y me imagino que la comparativa es antaño, pues recoger el grano, secarlo, molerlo y tal, pues todo ese trabajo elevaba en calidad y en cualidad lo que estabas comiendo, ¿no? Y nada, muy gracioso porque
No tiene nada que ver, pero me ha recordado a una vez que alguien estaba observando. Nosotros hacíamos la venta a bordo para Iberia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces había alguien que estaba comparando el peso de un bocadillo en precio. Dice, a ver, yo voy a comer aquí calorías, ¿cuánto me va a alimentar esto? Claro, claro. Sí, sí, ¿no? Hay ingredientes, por ejemplo, ese que os he dicho del ladrillo, imaginaros la historia que puede tener eso detrás. Ese ladrillo, lo más seguro es que estuviera hecho con tierra de Israel, que alguien se llevó esa tierra, hizo el ladrillo y, claro, esa tierra la ha ido incorporando generaciones y generaciones a su familia. Entonces, claro, es el valor que tiene eso, imagínate, es un ingrediente exclusivo de esa familia. Entonces, por eso es tan importante no perder la narrativa de cada familia. Yo siempre que encuentro una persona... Mira, me pasó una cosa, queríamos hacer un proyecto para que veáis lo importante que es, aunque no haya libros, pero que la memoria oral funcione, ¿no? O sea, que la transmisión oral funcione. Queríamos hacer un proyecto con los bereberes, las cocinas bereberes del Rift. Había 75 tribus, pueblos bereberes. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia y se mató a todas las personas mayores porque estaban muy aisladas y tal, y con muy poca, el sistema inmunológico muy poco desarrollado. En cuanto entró el virus, pues imaginaros, mató a toda la gente mayor, la mató. Con eso se perdió toda la cocina bereber de los 75 pueblos, se perdieron, porque la segunda generación de eso, las mujeres más jóvenes, ya habían perdido esa conexión con la cocina. Entonces, la transmisión oral es muy importante, claro que lo es, más en esa época donde se escribía muy poco, en el medievo, pero en el momento que está escrito, multiplicamos, ¿no? Esto, cuando se habla de la gran revolución de la humanidad, desde luego ha sido el libro. El libro ha sido la forma de perpetuar y de conservar las tradiciones que de otra forma se hubieran perdido, ¿no? Y a pesar de eso, en cocina hay muy pocos libros de cocina judía, ¿eh? Muy poco. Te podría decir que no llega al centenar de libros de cocina judía. Si tú te coges libros de pasta, hay miles de libros de pasta o de cualquier cosa. Entonces, claro, ellos de alguna forma perpetúan con la transmisión oral todavía. Por eso es tan importante proyectos como este de la red de juderías, de rescatar recetas históricas y de interpretar lo que hay en otros sitios. Yo ahora no sé qué porcentaje de información puedo tener en mis libros, pero a lo mejor tengo, yo qué sé, por decir algo, un 1%, vamos, de todo lo que hay en ese mundo. Y sin embargo, pues se perderán porque las nuevas generaciones cocinan cada vez menos, lamentablemente. Yo creo que puedo rescatarte una mermelada de limón de mi abuela Luisa. Qué rica. Sí, sí. Y tú, mira, yo he tenido satisfacciones conseguí, porque me dieron lo que se llama recetas falsas, ¿no? Que te dan una receta que parece buena, pero luego no lo es, ¿no? Esto suele ocurrir mucho. Y rescaté hace poco de casualidad ahí, conecté cocina y una limonada. Fíjate si es fácil hacer una limonada, ¿no? Que de un poquito de azúcar o miel, agua, limón, ¿no? Bueno, pues con esos 3 ingredientes no era capaz de hacer una limonada buena. Y tú sabes la satisfacción que yo tuve cuando encontré la receta. Bueno, había hecho barbaridades, había hecho de todas y simplemente el secreto estaba en rallar la piel del limón. Algo que despreciamos hoy día, ingredientes que despreciamos y que antes eran verdaderos tesoros. La piel del limón, tú la rayas, la piel, lo de fuera que tiene ahí toda la esencia. La mezclas con azúcar, la dejas macerar 2 o 3 horas y después con el zumo del limón, agua y ya está. O sea, no tiene nada que ver esa limonada con la limonada que puede hacer cualquiera, que es estrujar los limones, tirar la piel, porque eso ya no vale para nada. Sí. Y tal, eso no, pues fíjate, yo despreciaba un ingrediente y todo vino porque... Que es vital, además, que es la diferencia entre que sea salutífero o no, la piel, ¿no? Todos los claro. compuestos. Imagínate, pero la esencia estaba en la piel y eso lo descubrí porque hay una receta que se llama el collar de monda, que se hace con cáscara de naranja. Que da igual que sea naranja amarga o naranja dulce, da exactamente igual porque lo que utiliza es la piel. Y la piel se confita en miel durante 4 o 5 días, se va confitando y se hace, pues con eso se hace
unos rollitos que se presentan como un collar. Y es un concepto bromatológico. En las mujeres se regalaban una a otra eso para que cuando daban a luz, venía el bebé, pues que tuviera muchas calorías y le subiera rápidamente la leche al pecho para darle de comer, ¿no? Sí, y ahora nos ha quedado como las frutas escarchadas, pero en realidad eran medicamentos. Y claro, van cambiando los usos, pero la receta, si la deconstruye un poco, la encuentras su origen, lo tienes ahí. Sí, sí. Javier, una cosa, ¿qué recomendaciones le darías a una familia actual? Tanto en la cocina como en la mesa, o sea, ¿qué tendríamos que cambiar las familias para poder volver a conectar con todo esto que estamos hablando aquí? Pues lo primero que yo he experimentado desde hace muy poco es poder tener acceso a un huerto. Un huerto te conecta en que las cosas no son inmediatas, y a un supermercado coges una docena de huevos, coges unos tomates, sin más. Cuando tú plantas una plantita de tomate, tienes que esperar para comerte 2 tomates o 3 de esa planta que no te comes más. Tienes que esperar 6 meses o 4 meses y la tienes que mimar, la tienes que regar, le quitas ahí los bichitos, etcétera. Te conecta un montón con el ingrediente. Entonces, lo primero es conectar con esos productos, es decir, con la tierra. Eso es fundamental. Luego darse un tiempo para cocinar. Ese tomate que a ti te ha costado 6 meses cultivar, ya te digo yo a ti que no le pegas 3 bocados, ni que si tiene una parte un poquillo más feilla la tiras, no tiras nada, vamos, te lo comes todo, lo saboreas, el tiempo del mordisco de ese tomate es un tiempo de ahí 40 segundos dándole vueltas, el otro es simplemente un bocado y para adentro. Entonces, esa conexión con el ingrediente, que muchas veces se habla mucho de eso en gastronomía, de la conexión con el producto. Yo creo que muchos que dicen eso realmente lo repiten y no saben lo que están diciendo. La conexión con el producto no es solo ir al pescador, al pescador que acaba de coger un pescado y cogerlo de allí. No. Es levantarte a las 4 de la mañana, jugártela en una ola allí para coger un pescado. Eso es conectar con el producto y respetarlo. Entonces, nos quedamos con una parte, la gastronomía así comercial se queda con una parte del discurso, pero no lo conecta todo. Vamos, y yo le daría esa recomendación: cocinar para varias personas, cocinar en grupo y cocinar lo más cerca del huerto posible. Por eso cuando comisteis vosotros en el huerto de Separat, en los almuercicos, el sitio es mágico, porque imagínate cómo está ese huerto. Cuando fuiste hace 2 meses, un mes, todavía no teníamos nada, pero es que ahora están saliendo miles de tomates, berenjenas, rúcula, una conexión. Y me gusta muchas veces decirle al comensal, ¿se puede levantar un poco y ir a recoger allí unos tomates que le van a dar y tal? No se lo van a dar, los tiene que coger, y viene impregnado con las matas de tomates, oliendo a tomate. Eso es muy chulo. Eso es, vamos, es de las cosas que más me gustan. Qué bonito. Pues mira, sí, es fantástico todo esto de volver a crear un poquitito de conciencia sobre lo sutil, que realmente es lo más importante. Entonces, pues, bueno, ha sido fantástico. Javier, ha sido fantástico, de verdad me ha encantado tenerte. Aquí tenemos a Saiter, que se nos había caído. Un viaje muy placentero, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, en Úbeda tenéis vuestra casa para lo que necesitéis, y mi teléfono ya lo tenéis ahí abierto. Es verdad que siempre se me olvida. Mira, aquí lo tengo. Ay, por favor. Bueno, mientras lo pones, y yo como me he tenido que, o sea, se ha caído aquí todo, que justo te iba a preguntar, cuando estabas hablando del limón, de comentar que ya sé que os estabais despidiendo, pero quería ya decir rápido que lo que entiendo ahora a través de lo que estás comentando es la tristeza de haber perdido estas recetas y esta tradición, ¿no? Digamos, al final. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Se queda cortado.
Se corta, ¿no? No, Yo estás te bien, he sigue. escuchado perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues que al final es lo que estamos viendo, lo que estoy trabajando yo ahora en nutrición, es que lo que hemos perdido es la intuición y esa relación, esa información entre nosotros, entre lo que es nuestro cuerpo y la información que nos dan los alimentos. Porque como el procesado ha cambiado, entiendo que de la forma tradicional manteníamos esa relación, ¿no? Entre el olor, la información que te llega, la energía del alimento y tal, de la forma tradicional, como tú estás comentando y tal, siempre se va a conseguir más mantener esa intuición, esa información, esa capacidad que tenemos de conectar con lo que deberíamos de comer y no lo que nos imponen, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando antes, no sé si es que se ha perdido lo que se ha perdido lo que estábamos comentando antes, que la habías perdido, que la conexión está en la tierra, es decir, cuando tú plantas un tomate y tienes que esperar 6 meses a que crezca, no te preocupes que ya lo saboreas bien cuando lo recolectes, ¿no? Y no desperdicias ni un bocado, ¿no? No es lo mismo ir a un supermercado y comprarlo sin más no tiene ese proceso, ¿no? Por eso es tan importante ese proceso que no lo tiene todo el mundo. Yo sé que todo el mundo no tiene acceso a un huerto, siempre se puede tener una macetilla ahí en la casa, pero por eso los hábitos de agradecer cuando se inicia una comida que sonaba así como demasiado religioso, etcétera, se puede llevar al ámbito laico también, es decir, se puede agradecer sin tener que, si no se cree ninguna divinidad ni nada, se puede agradecer igual, porque detrás de ese tomate hay personas que han hecho mucho esfuerzo, ¿no?, para que esté en tu mesa, ¿no? O sea, quizá esa enseñanza laica algún día aparezca sin que vaya asociada a una cuenta, a una factura de un restaurante de 500 euros, ¿no? Cuando te ponen una factura de 500 euros por algo, tú verás cómo lo agradeces, ¿sabes? Entonces, pues también se puede agradecer con tomate, o sea que... Cocinar en familia, ¿no? Cocinar en familia es fundamental. Si no se tiene familia, pues cocinar para otros. Es decir, muchas veces de lo más satisfactorio que he oído para algunos cocineros es haber cocinado en la pandemia para mucha gente mayor y gente que no podía y tal. Es súper satisfactorio. O sea, me consta gente que ha dado recepciones de embajadores, de ministros, de grandes eventos, pues me han dicho, dice, pues mira, no tenía más emoción que haber cocinado para gente mayor que sabía que no podía cocinar en la pandemia, ¿no? O que no tenían nada. O sea que fijaros cómo también eso influye, ¿no?, para el cocinero. La motivación influye, eso está claro. Es que es increíble todo lo que se junta en la mesa, todo lo que podemos reunir ante esto, que es lo que tú dices, el compartir, el ofrecer, el dar, el conectar, el reconocer. Es que lo podemos englobar todo. Y el respeto que genera la mesa, o sea, si tú quieres, todos tenemos esa vajilla escondida que solo sacamos en momentos puntuales y que es importante sacarla en esos momentos, no tenerla todos los días, o ese mantel especial. Eso es muy importante porque te está dando una narrativa y a la misma vez al comenzar le está diciendo, eres importante para mí y te estoy sacando no solo lo mejor que cocino, lo mejor de mi despensa, sino también mi mejor vajilla, ¿no? Por eso las madres cuando llega Navidad sacan sus ajuares, sus mantelerías, ¿no? Que no importa que se manchen, da igual, lo importante es que ese día tú sientas que eres importante, ¿no? Y es que es especial. Y preciso hacerlo así, es honrarlo sí, todo. Parte del ritual. Muy bonito, sí. Sí. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a recordar tantas cosas tan importantes, lo sutil de todo este proceso, como decías, desde que se cultiva hasta que se recoge, se cocina, se pone en la mesa, se come, se disfruta. Bueno,
y con todas estas cosas que hemos perdido, importantes, ¿no? Cuando ya las pierdes, pues da igual ir al supermercado, da igual comer solo, da igual no comer, da igual todo, porque no tiene nada ningún sentido. Aquí, con todo lo que tú nos has dicho, pues es como encontrar ese sentido. Así es. Muchísimas gracias. La comida hermana. Muchas gracias. Todo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y seguro que en este mundo nos volveremos a ver. Como dicen los sefardíes, caminos de leche y miel, y el árbol de la sabiduría del paraíso tenía 4 raíces: leche, miel, aceite y vino. Así que camino de leche y miel, camino de aceite y vino también. Qué bonito. Muchas Me ha gracias. encantado. Gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao. Hasta pronto. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.